Mamá, si no lo admites, te vas a ir a la cárcel. Ese fue el ultimátum frío que mi propio hijo me lanzó a la cara, justo después de que su esposa llamara despiadadamente a la policía para que me arrestaran por destrozar su BMW de $140,000. En medio de las sirenas que cortaban la noche, ahí estaban parados, creyendo con arrogancia que habían acorralado a esta anciana para convertirla en el chivo expiatorio perfecto de ese montón de chatarra. Pensaron que me derrumbaría, que suplicaría piedad o que cargaría con la culpa por miedo. Pero estaban terriblemente equivocados, pues no derramé ni una sola lágrima. Y con calma hice un único movimiento que borró instantáneamente la mueca de satisfacción de sus rostros. Porque si querían tratarme como a una enemiga, estaba a punto de mostrarles el verdadero costo de traicionar a la persona equivocada. Soy Elena, y todo este caos me rodeaba esa noche, mientras las luces rojas y azules giraban sin parar, manchando las paredes de mi casa con destellos que parecían sangre. Las sirenas aullaban, rompiendo la paz de nuestro vecindario en los suburbios, donde normalmente nunca pasa nada. Nadie podía dormir con ese escándalo. Yo estaba ahí, plantada en la entrada de mi propia casa, con mi bata de dormir que no me cubría nada del frío de la madrugada. Pero el viento helado de afuera no era nada comparado con el hielo que sentía clavado en el pecho. Frente a mí, el caos total. 2 patrullas bloqueaban la entrada del garaje, y ahí, a unos metros, en la orilla de la banqueta, estaba el orgullo de mi nuera, su BMW negro, ese que siempre nos recordaba que costaba $140,000. Ahora no era más que chatarra. El frente estaba destrozado, aplastado como si fuera una simple lata de refresco que alguien pisó y tiró a la basura. Todavía salía humo del motor, con ese olor a quemado y a plástico derretido que se te mete en la nariz y marea. Apenas me estaba despertando por los golpes salvajes en la puerta a las 3 de la mañana, tratando de entender qué pasaba, cuando se me vino encima el huracán. Era Sofía, mi nuera, se me aventó encima, con la cara descompuesta de la rabia. Tenía los ojos inyectados de sangre, saltones, irreconocibles. Ya no parecía esa mujer educada y de sociedad de siempre. Me apuntaba directo a la cara con su dedo, con esa uña larga pintada de rojo que temblaba de puro coraje. «¡Maldita sea! ¿Qué hiciste?», gritaba Sofía, con una voz chillona que despertaba a toda la cuadra. «Lo destrozaste. Acabaste con mi carro». Yo la miraba sin entender nada, totalmente aturdida, y luego miré al oficial de policía que se acercaba rápido. Traté de hablar, pero se me hizo un nudo en la garganta y solo pude balbucear. «Hija, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada». Yo estaba dormida en mi cuarto. «Deja de fingir», me gritó, cortándome la voz de tajo. Se volteó hacia el policía, hablando rápido, atropelladamente y con veneno. «Oficial, fue ella. Arréstenla ahora mismo. Es la única persona en esta casa que me tiene envidia. Siempre nos tira indirectas de que gastamos mucho dinero, de que no ahorramos. Está celosa porque en su miserable vida se ha subido a un carro tan lujoso como este». Sentí como si me hubieran dado una cachetada con la mano abierta. Envidia. Yo, la mujer que dio todos sus ahorros de toda la vida para ayudarles a dar el enganche de esta casa. Sofía seguía atacándome con palabras hirientes, sin darme tregua. Caminaba de un lado a otro como leona enjaulada, agarrándose la cabeza con desesperación, señalando los fierros retorcidos de su juguete caro. «Véanlo. Son $140,000 tirados a la basura. Es mi patrimonio». Ella sabía que yo no estaba en la ciudad y se robó las llaves. Quería manejarlo, quería presumir con los vecinos, darse la gran vida por una noche. Y miren lo que hizo. Vieja inútil y destructora. No sabe manejar un deportivo con tanta potencia. Apenas puede con su carcacha vieja. El oficial me miró de arriba a abajo. Era un hombre mayor. Se veía cansado pero serio, con esa mirada de quien ha visto de todo. Me preguntó directo: «Señora, ¿usted manejó ese vehículo esta noche?». «No, oficial, se lo juro». Moví las manos rápido, negando, sintiendo cómo se me salían las lágrimas de pura vergüenza y miedo. Los vecinos ya habían prendido las luces de sus porches. Algunos estaban asomados por las ventanas, murmurando. Sentí que me desnudaban frente a todos, que mi dignidad estaba tirada en el suelo junto con ese carro. Nunca he tocado ese carro. Ni siquiera sé cómo se prende.
No tiene llave normal, es de botón. Es demasiada tecnología para mí. Mentirosa. Eres una mentirosa patológica, chilló Sofía. Se me acercó tanto que pude oler su perfume caro, mezclado con el sudor agrio del coraje. Arréstela, oficial. Llévensela. No le tengan lástima por ser vieja. Tiene que pagarme cada centavo. Tiene que hacerse responsable. Si no tiene dinero para pagar, métanla a la cárcel. No me importa quién sea. No me importa que sea la madre de mi esposo. Hoy es una criminal. Me quedé ahí, encogida, abrazándome a mí misma, sintiéndome chiquita y sola en el mundo. Las acusaciones de mi nuera eran cuchillos clavándose uno tras otro en mi corazón. Busqué con la mirada algo, alguien que me ayudara, que me sacara de esta pesadilla. No podía creer que esta fuera la misma mujer a la que le preparo el desayuno diario, a la que le recibo los paquetes. La avaricia y el dolor por lo material la habían convertido en un animal salvaje. El grito de mi nuera rasgaba la noche, pero lo que me estaba desangrando el corazón no era su furia, sino el silencio helado de otra persona que estaba parada justo detrás de ella. Era Mark, mi hijo. Estaba ahí, parado justo detrás de Sofía, casi escondido en las sombras oscuras del pórtico. Cuando la luz giratoria de la patrulla le pasó por la cara, lo vi claramente. Tenía la cabeza agachada, mirando fijamente al suelo de concreto, con las manos apretadas, una contra otra. Se le veía nervioso y asustado. Mark era mi única esperanza, mi tabla de salvación en este naufragio. Es mi hijo, el niño que cargué en mi vientre, al que crié yo sola vendiendo comida y desvelándome cosiendo ajeno. Él me conoce mejor que nadie en este mundo. Sabe que le tengo pánico a la velocidad. Sabe que nunca me atrevería a tocar las cosas caras de su esposa por miedo a romperlas y causar problemas. Lo miré, suplicándole con los ojos, enviándole un grito mudo. Quería sacudirlo y decirle: Mark, di algo por favor. Tú sabes que yo no fui. Dile a tu esposa, dile al policía que estuve en mi cuarto dormida toda la noche. Tú sabes que yo no toco lo que no es mío. Pero Mark seguía callado. Su silencio pesaba como una losa de concreto sobre mi pecho, aplastándome los pulmones. No me dejaba respirar. Sofía seguía gritándole al policía, manoteando, diciendo que yo era una vieja mantenida que solo causaba gastos. El oficial, tratando de poner orden, se volteó hacia Mark y le preguntó con voz firme: «Usted es el hijo, ¿verdad? ¿Tiene algo que decir sobre esto? ¿Vio a su madre tomar el auto?» Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora contra mis costillas. Aquí viene, gracias a Dios. Mi hijo me va a defender. Va a proteger a su madre de esta locura. Mark levantó la cabeza muy despacio, pero no me miró a mí. Miró a la nada, a un punto perdido por encima de mi hombro, hacia la calle oscura. Tenía la frente llena de gotas de sudor, aunque hacía un frío que calaba los huesos. Tragó saliva, se le notaba el miedo en cómo se le movía la manzana de la garganta. Oficial, su voz temblaba. Era débil. Ya no tenía ese tono fuerte y seguro de director de ventas presumido que usa siempre con sus clientes. Yo creo que mi esposa tiene razón. ¿Qué estás diciendo? Se me escapó un susurro ahogado. No podía creer lo que oía. Se me taparon los oídos con un zumbido agudo. Sentí que el piso se abría bajo mis pies, y el mundo se me venía encima. Mark siguió hablando, un poco más rápido ahora, atropellando las palabras como queriendo acabar pronto para quitarse la culpa de encima. Mi mamá. Últimamente se le olvidan las cosas. Ya sabe, la edad. También se queja mucho de que este carro es un desperdicio de dinero. Tal vez le ganó la curiosidad y quiso probarlo. ¿De qué hablas, hijo? Di un paso hacia él, tambaleándome. Quise agarrarle la mano para que me sintiera, pero se hizo para atrás bruscamente, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Tú sabes que yo no sé manejar el carro de Sofía. Tú sabes que me da miedo. Mamá, por favor. Me interrumpió, poniéndose agresivo de repente, alzando la voz, pero seguía sin tener el valor de mirarme a los ojos. Si hiciste algo mal, acéptalo de una vez. No hagas que Sofía se enoje más. ¿Ya viste cómo quedó el carro? Es pérdida total. No lo niegues, solo estás empeorando las cosas para todos. Me quedé helada, paralizada. Una decepción profunda y negra me inundó, ahogándome más que cualquier llanto. Que mi nuera me gritara dolía. Claro que dolía, pero la actitud de mi hijo, eso era una puñalada trapera por la espalda. Me estaba vendiendo,
Estaba apoyando esa mentira absurda para salvarse de la ira de su mujer. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo se había vuelto tan cobarde, tan poco hombre? Y entonces, en medio de ese dolor, un recuerdo me golpeó la mente, clarito como el agua de manantial. Ayer en la tarde. Sí, ayer mismo. Sofía no estaba en casa. Había salido con sus amigas. Mark entró a la cocina mientras yo estaba guisando el pollo que tanto le gusta. Se veía ansioso, se movía mucho. Se acercó y me dijo: «Mamá, dame la llave de repuesto del carro de Sofía, la que guardas en el cajón de la entrada. Necesito llevarlo al servicio de mantenimiento. Ella está muy ocupada y se le olvidó. Me pidió que lo hiciera yo». Yo me sequé las manos en el delantal. Fui a la entrada, saqué la llave del fondo del cajón y se la di en su mano. Hasta le dije: «Maneja con cuidado, hijo. Ese carro es muy rápido». Me le quedé viendo fijamente a Mark. La duda se disipó y se convirtió en una verdad horrible y monstruosa. «Hijo», le dije, con la voz temblorosa pero firme, clavándole la mirada en su cara sudorosa. «Ayer tú mismo me pediste las llaves para llevarlo al taller. Tú tienes las llaves». Inmediatamente, como si le hubiera quemado, Mark se volteó hacia el policía, alzando la voz casi gritando, asustado y tratando de tapar todo con ruido. «No, oficial, no la escuche. Ella ya está chocheando. Se le van las cabras al monte. Yo mismo la vi con las llaves ayer en la tarde, jugando con ellas. Le pregunté para qué las quería y las escondió en su bolsa. Nunca pensé que se atrevería a sacarlo en la noche. Está inventando cosas. Una mentira descarada y sucia. No solo no me defendía, me estaba inventando historias para culparme activamente. Me estaba clavando la cruz él mismo, su mirada esquiva, el sudor frío en su frente, el temblor incontrolable de sus manos. Todo lo delataba. Miré a mi hijo, ese hombre de 35 años envuelto en su pijama de seda, pero con un alma tan pequeña y podrida que no cabía en su cuerpo. La rabia empezó a calentarme la sangre, reemplazando poco a poco al miedo y la tristeza. Me di cuenta de golpe que el hombre que estaba frente a mí ya no era mi niño, mi tesoro. Era un extraño peligroso, que planeaba algo mucho peor que un simple choque. El policía nos miró a los tres, deteniéndose un poco más en la cara pálida de Mark, como si su instinto le dijera que algo olía mal ahí. Pero con Sofía gritando histérica y exigiendo justicia por su dinero, el oficial tenía que actuar según el protocolo. «Muy bien. Cálmense todos ahora mismo. Necesito separarlos para tomar sus declaraciones individuales». Y en ese momento de locura y confusión, vi que Mark soltaba el aire por la boca, como si se hubiera salvado de una bala, sin saber que acababa de romper para siempre, con sus propias manos, el último hilo sagrado que lo unía a mí. El oficial levantó la mano, cortando de tajo el escándalo que estaba haciendo mi nuera. Ordenó que todos nos hiciéramos para atrás. Dijo que quería hablar con nosotros por separado. En ese momento de confusión, mientras el policía hablaba por su radio, Mark me agarró del brazo. Su agarre fue fuerte, doloroso. No se sentía como un hijo sosteniendo a su madre, sino como un secuestrador sometiendo a su rehén. Me jaló hacia las sombras del gran roble cerca del garaje, lejos de las luces parpadeantes de las patrullas. «Mamá, escúchame bien», siseó Mark. Su voz era un susurro bajo y desesperado que me recorrió la espalda como un escalofrío. Ya no era el empresario exitoso en pijama de seda. Era un animal acorralado. La máscara del hijo obediente se le había caído por completo, dejando ver algo feo y aterrado por debajo. «Fui yo, mamá. Yo tomé el carro. Solo quería salir a despejarme un poco. Fue un accidente. Perdí el control. Le pegué a un poste. Eso es todo. Solo fue un poste». Me le quedé viendo con la boca seca. Lo admitió. Así de fácil. Pero no me dijo por qué estaba manejando a las 3 de la mañana. No mencionó el olor a alcohol que ahora podía notar levemente en su aliento, disfrazado con chicle de menta. «Entonces, ¿por qué mientes, Mark?», le susurré de vuelta, con la voz temblorosa. «¿Por qué me culpas a mí? Díselo a la policía. Fue un accidente. Ellos entenderán». No me apretó el brazo con más fuerza, clavándome las uñas en mi piel vieja. «No entiendes nada. Si admito esto, estoy acabado. Mi carrera se terminó. El seguro no va a pagar si saben que fui yo. Sofía me va a dejar. Se va a llevar a los niños. ¿Quieres que tus nietos terminen en la calle? ¿Quieres destruir esta familia?
Sentí náuseas. Físicamente enferma. El estómago se me revolvió como si hubiera tragado veneno. Estaba usando a mis nietos, a mis angelitos inocentes, como escudo para su propia cobardía. Tienes que echarte la culpa, lo dijo tan rápido, tan casual, como si me estuviera pidiendo que sacara la basura. Tú ya estás vieja, mamá. No trabajas. Si dices que fuiste tú, el juez será blando contigo. Es solo la primera ofensa para una mujer mayor. Te darán libertad condicional. Tal vez una multa pequeña. Yo la pago. Te compraré lo que quieras. Mi corazón se rompió en 1.000.000 de pedazos. Miré al hombre que yo había criado, al niño al que le curé las rodillas raspadas, al adolescente por el que trabajé en 2 empleos para pagarle la universidad. Y ahora, él me miraba no con amor, sino con cálculo. Para él, yo ya no era una persona. Yo era solo un recurso, una herramienta para usar y tirar, con tal de salvar su propio pellejo. Mark, ¿me estás pidiendo que vaya a la cárcel? Las palabras se me atoraron en la garganta. Le estás pidiendo a tu madre que se convierta en una criminal. Mejor tú que yo, me contestó brusco, con los ojos fríos y duros como piedras. Yo soy el proveedor. Yo traigo el dinero a la casa. Tú solo vives aquí. Tú ya viviste tu vida. Yo tengo un futuro. No seas egoísta, mamá. Sálvame. O mírame perderlo todo. Mira cómo se muere tu hijo. Porque si voy a la cárcel, no voy a sobrevivir. Egoísta. Me llamó egoísta. Después de que le di todo. Después de que vendí mi casa para ayudarlo a comprar esta. Mamá, escoge. Me gruñó, sacudiéndome un poco. Salva a tu hijo o déjalo morir. Escoge ahora mismo. Me quedé ahí parada, paralizada en la encrucijada de mi vida. De un lado estaba el instinto que me había gobernado por 35 años. El instinto de proteger a mi cría a cualquier costo. Del otro lado estaba mi dignidad, mi respeto propio, pisoteado en el lodo por la misma persona a la que intentaba proteger. Antes de que pudiera contestar, antes de que pudiera gritar o llorar, una bota pesada pisó la grava junto a nosotros. El oficial de policía estaba ahí. Miró la mano de Mark apretando mi brazo y luego la cara sudorosa de mi hijo con ojos llenos de sospecha. Señor, aléjese de la señora. Ahora. Mark me soltó al instante, levantando las manos en un gesto de rendición falsa, pegándose una sonrisa nerviosa en la cara. Pero el calor de su mano en mi brazo desapareció, dejando solo un moretón frío y punzante. Damas y caballeros, si ustedes estuvieran en mis zapatos en ese momento, cuando el hijo que parieron y criaron los obliga a escoger entre la prisión y su futuro, ¿qué harían? ¿Se sacrificarían por un amor de madre ciego o se levantarían para proteger el honor de una madre? Por favor, dejen un comentario abajo para saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta si también sienten la misma indignación que yo. Su apoyo es la fuerza que necesito para seguir contando esta historia desgarradora. El oficial Miller me guió lejos de Mark, hacia el frente de su patrulla. No me trató rudo como a una sospechosa. Fue gentil, casi respetuoso. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos amables que parecían ver más allá de la superficie. Se recargó en el cofre del auto y me indicó que me parara cerca de él. A diferencia de mi nuera, él no gritaba. A diferencia de mi hijo, él no susurraba amenazas. Solo sacó una pequeña libreta y una pluma. Señora, necesito que sea honesta conmigo, dijo con voz calmada y firme. Su hijo dice que usted manejó el auto. Su nuera dice que usted se lo robó. ¿Es eso verdad? Abrí la boca para hablar, pero las palabras se me atoraron. La amenaza de Mark retumbaba en mi cabeza. Sálvame o mírame morir. Miré hacia el pórtico. Sofía caminaba de un lado a otro, todavía despotricando con una vecina. Mark me estaba mirando, con los ojos desorbitados de pánico, rogándome en silencio que mintiera. Yo no sé, tartamudeé. Hablemos del carro, continuó el oficial Miller, golpeando suavemente su pluma contra la libreta. Es una máquina muy avanzada. Un BMW Mocho competición, si no me equivoco. 600 caballos de fuerza. Hizo una pausa, mirando mis manos. Mis manos eran ásperas. Eran manos de una mujer que había pasado 40 años tallando pisos, quitando hierba mala y amasando masa. Estaban temblando sin control. Dígame, señora, ¿cómo encendió el motor? ¿Usó el llavero o la tarjeta digital en su teléfono? Parpadeé. Tarjeta digital. Ni siquiera sabía qué era eso. Yo
Yo usé la llave, mentí. Mi voz sonó débil, poco convincente incluso para mis propios oídos. Está bien. Y cuando se subió, ¿cómo ajustó el asiento? Ese auto tiene asientos de cubo con memoria electrónica. Su hijo mide más de 1,80 m. Usted parece medir como 1,60 m. No alcanzaría los pedales sin mover el asiento hacia adelante. ¿Qué botón presionó para moverlo? El pánico me subió al pecho. Nunca me había sentado en el asiento del conductor de ese auto. Solo me había sentado atrás. En las raras ocasiones que me llevaban a la iglesia, no tenía ni idea de dónde estaban los botones. Yo solo jalé la palanca. Debajo del asiento. Adiviné. El oficial Miller dejó de escribir. Cerró su libreta despacio. No se veía enojado. Se veía triste. Señora, ese auto no tiene palanca debajo del asiento. Es totalmente electrónico. Los controles están en el panel de la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Había caído redondita en su trampa, pero no era una trampa para atrapar a un criminal. Era una trampa para atrapar a un mentiroso. Se acercó más a mí, bajando la voz para que los otros no pudieran oír. Revisé el lugar del choque. Señora. La bolsa de aire del conductor se desplegó. El punto de impacto en la bolsa es alto. Si una persona de su estatura hubiera estado manejando, la bolsa le habría pegado en la frente. Pero usted no tiene ni un rasguño en la cara. Bajé la cabeza, mirando mis pantuflas. Quería desaparecer. Quería que la tierra me tragara entera. Estaba fallando. Ni siquiera podía mentir bien para salvar a mi hijo. Míreme, dijo el oficial Miller, suavemente. Levanté la vista. Sus ojos estaban llenos de compasión. Tengo una madre allá en mi tierra. Tiene más o menos su edad. Tiene manos igualitas a las suyas. Manos que trabajaron duro toda su vida. Manos que cuidaron y protegieron. Señaló gentilmente mis manos, que seguían temblando. Estas no son manos de alguien que sale a correr autos por diversión. Estas no son manos de una ladrona. Estas son las manos de una madre que está tratando de proteger a alguien que no se lo merece. Sus palabras me pegaron como una ola de agua tibia, lavando el miedo frío que Mark me había metido. Alguien que no se lo merece. Él lo vio. Este extraño vio lo que yo estaba tratando de negar. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. No le está ayudando, señora. Si él hizo esto, y la está haciendo pagar a usted, está cometiendo un crimen mucho peor que chocar un auto. Está destruyendo a su propia madre. No deje que haga eso. No deje que le quite su dignidad. ¿A quién está encubriendo? Miré a Mark otra vez. No me estaba mirando con preocupación. Estaba revisando su reloj. Estaba preocupado por el tiempo. Estaba preocupado por él mismo. Algo dentro de mí hizo clic. Fue el sonido de una puerta pesada, cerrándose. La puerta a mi pasado, a mi devoción ciega. El oficial tenía razón. Mis manos no estaban hechas para esposas, mis manos estaban limpias. Y me di cuenta entonces que si aceptaba la culpa esta noche, no solo iría a la cárcel, estaría confirmando todo lo que Sofía decía de mí. Sería la vieja celosa y loca para siempre. Me perdería a mí misma. Respiré profundo. El aire de la noche llenó mis pulmones, agudo y claro. Oficial, dije. Mi voz ya no temblaba. Tiene razón. Yo no manejé ese auto, pero sé cómo averiguar quién lo hizo. El interrogatorio iba demasiado lento para el gusto de mi nuera. Sofía había estado caminando de un lado a otro en la entrada, como tigre enjaulado, sus tacones golpeando con fuerza el pavimento. De repente se detuvo en seco, y se le iluminaron los ojos con una mezcla de maldad y descubrimiento. Metió la mano en la bolsa de su bata de seda y sacó su teléfono inteligente. Ya estuvo suave de tanta plática, gritó, marchando hacia el oficial Miller y hacia mí. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo preguntándole a esta vieja sobre palancas de asientos? Esto no es un Honda de 1990, oficial. Esta es una máquina de $140,000. Tiene la última tecnología de vigilancia, tecleó furiosa en su pantalla, con la cara iluminada por esa luz azul fría. Tiene la grabadora de manejo BMW. Graba absolutamente todo, adentro y afuera. Se sube automáticamente a la nube si hay un choque. Tengo la aplicación aquí mismo conectada a mi cuenta. Mi hijo Mark, que había estado recargado en el barandal del pórtico pareciendo un hombre frente al paredón de fusilamiento, de pronto reaccionó. Se le fue el color de la cara tan rápido que parecía que su sangre se había vuelto agua. Sofía, espera. Mark se lanzó hacia adelante,
con la voz quebrada por el pánico. Tú no sabes usar esa aplicación. Falla mucho. Deja que la policía se encargue. No le muevas. Se movió con una velocidad que no le había visto desde que jugaba fútbol americano en la preparatoria. Trató de alcanzar el teléfono de Sofía, con la mano estirada, los dedos arañando el aire. No estaba tratando de ayudarla. Estaba tratando de callarla. Estaba tratando de enterrar la verdad, antes de que viera la luz del día. Pero el oficial Miller fue más rápido. Se puso en medio de los dos, con la mano descansando firme sobre su funda, bloqueándole el paso a Mark con sus hombros anchos. Hágase para atrás, señor, ordenó el oficial, bajando el tono de voz para sonar más grave. No toque ese teléfono. No la toque a ella. Mark se congeló. Se quedó ahí parado, jadeando fuerte, con el pecho subiendo y bajando. Sus ojos saltaban del teléfono a mí, y luego al suelo. Parecía un niño al que cacharon robando galletas, solo que aquí se jugaba la vida y la muerte. Sofía miró a su esposo con confusión genuina, que rápido se convirtió en esa arrogancia típica de ella. ¿Qué te pasa? Mark, le reclamó, alejando el teléfono de su alcance. Estoy tratando de conseguir justicia para nuestro carro. ¿Por qué te pones así de raro? Se volvió hacia el oficial, sosteniendo el teléfono en alto como si fuera un arma. Ve, está cargando el video de esta noche. Vamos a ver exactamente cómo esta mujer me robó las llaves y destrozó mi propiedad. Yo me quedé ahí, viendo la escena. Era casi poético. La avaricia de Sofía, su obsesión con ese carro y su tecnología lujosa, estaba a punto de convertirse en la cosa misma que destruiría su mundo perfecto. Estaba tan convencida de su propia historia, tan segura de que yo era la villana, que no vio el terror puro en los ojos de su marido. Me acordé de lo que el oficial Miller me había susurrado hace un momento. No le está ayudando. Miré el teléfono en la mano de Sofía. Ese pequeño rectángulo negro tenía mi libertad. Respiré profundo. Enderecé la espalda y miré directamente a mi hijo. Sí, dije. Y mi voz cortó el aire pesado de la noche. Ábrelo, Sofía. Mark dio un respingo como si le hubiera pegado. Ábrelo, repetí, más fuerte esta vez. Si yo manejé ese carro, que el video lo muestre. Si soy culpable, voy a poner mis manos para que me esposen y me iré a la cárcel esta noche. Pero si no fui yo, deja que la máquina diga la verdad. Que todos vean quién iba realmente detrás del volante. Sofía sonrió con burla, una sonrisa cruel y satisfecha en los labios. Ay, no se preocupe, señora, todos vamos a ver. Tocó la pantalla una última vez. El oficial Miller tomó el teléfono de la mano de Sofía. Lo sostuvo con cuidado, inclinando la pantalla para que el reflejo de las luces de la patrulla no borrara la imagen. Todos nos juntamos alrededor de él. Yo, Sofía, y Mark, que estaba rondando atrás, temblando como hoja en tormenta. El círculo de carga giró por un segundo, una pequeña rueda blanca del destino. Luego, el video empezó a correr. Primero llegó el audio. Era fuerte y distorsionado, retumbando en las bocinitas del teléfono. No era el sonido de una anciana batallando con las llaves. Era música. Música con bajos muy fuertes, a todo volumen. Y luego, risas. Pero no era mi risa. Y no era la de Sofía. La imagen se aclaró. La cámara grababa desde el tablero, mirando hacia adentro de la cabina. El interior del carro estaba bañado en una luz LED morada. En el asiento del conductor estaba sentado mi hijo, Mark. Tenía la corbata floja, el botón de arriba desabrochado y los ojos medio cerrados, vidriosos y perdidos. Estaba arrastrando las palabras de la canción, moviendo la cabeza al ritmo, pero el verdadero shock estaba en el asiento del pasajero. No estaba vacío, y definitivamente no estaba ocupado por mi nuera. Sentada junto a Mark había una mujer que yo nunca había visto en mi vida. Era joven, güera, de pelo largo y traía un vestido que brillaba con las luces de la calle. Su mano, arreglada con unas uñas largas y rojas, un rojo chillante que no se parecía nada al estilo francés discreto de Sofía, se estiraba sobre la consola central. Estaba acariciando el brazo de Mark, sus dedos subiendo hasta su hombro. Mark. Sofía soltó un jadeo. Sonó como si le hubieran sacado todo el aire de los pulmones de un golpe. En el video, la mujer se rió. Era un sonido agudo. Chillón. Papi, este carro se siente bien suave, dijo ella, con una voz empalagosa y artificial. ¿Tu esposa de verdad te deja manejar esta cosa? El Mark del video soltó una risotada fea y fuerte. Quitó una mano del volante para agarrar la mano de la mujer. ¿Mi esposa?
Se rió, arrastrando las palabras en un desastre de borrachera. ¿Es broma? Sofía no me deja hacer nada. ¿Pero a quién le importa a ella? El Mark del video volteó a ver a la mujer, quitando los ojos del camino por un segundo muy peligroso. Ella cree que es mi dueña porque su nombre está en los papeles. Pero míranos ahora. La mujer se rió bajito y se inclinó más cerca de él. Ella ha de ser bien aburrida comparada con nosotros. ¿Por qué sigues con ella? Mark sonrió. Una sonrisa chueca y cruel que me revolvió el estómago. Ella es solo un trofeo, nena. Un adorno que camina. Un florero móvil. Solo sirve para verse bien en las fiestas. Pero tú, eres mi reina esta noche. El Mark del video pisó el acelerador a fondo. El motor rugió, tapando la música. Sofía hizo un sonido que nunca voy a olvidar. No fue un grito, fue un gemido profundo, gutural, de pura devastación. Se llevó las manos a la boca, tapando un sollozo que trataba de escapar. Sus ojos, que hace unos minutos estaban llenos de fuego y arrogancia, ahora eran dos pozos vacíos de shock. Miró el teléfono, luego a Mark parado en la entrada, y luego otra vez al teléfono. Su realidad se estaba rompiendo en tiempo real. El esposo al que defendía, el hombre por el que culpó a su madre para protegerlo, la acababa de llamar florero móvil frente a una desconocida en su propio carro. Sentí una ola de náuseas. No sentí triunfo. No sentí alegría por probar mi inocencia. Sentí una tristeza profunda y hueca. Estaba viendo la podredumbre en el centro de mi familia. Mi hijo no era solo un mentiroso. Era un traidor a sus votos, a su esposa y a su madre. El oficial Miller levantó la vista de la pantalla. Su expresión era ilegible, pero tenía la mandíbula apretada. Miró a Mark, que se había tapado la cara con las manos, incapaz de ver su propia destrucción. Pero el video no paró ahí. El carro estaba acelerando más ahora. Las luces de la calle pasaban borrosas por las ventanas, y todos sabíamos, con un terror que enferma, que lo peor estaba por venir. El video seguía corriendo en la pantalla del teléfono, iluminando nuestras caras con una luz fantasmal. Ojalá se hubiera detenido ahí, con la traición amorosa. Ojalá todo hubiera sido solamente un asunto de faldas, pero el terror apenas estaba comenzando. En la pantalla, el motor rugió como una bestia herida. El velocímetro digital proyectado en el video subía y subía. 80 millas, 90, 100 millas por hora. El Mark del video ya no cantaba. Tenía la mandíbula trabada y los ojos fijos en la nada, pisando el acelerador a fondo como si quisiera huir de su propia vida. La mujer a su lado ya no se reía. «Bájale», Mark dijo ella, con la voz temblorosa. «Vas muy rápido». Pero él no la escuchó. El mundo afuera de las ventanas era un borrón de luces. Y entonces sucedió. De la nada, una sombra cruzó la calle. «¡Cuidado!», gritó la mujer. El sonido fue seco, brutal. Un golpe sordo que me hizo brincar el corazón hasta la garganta. No fue el rechinido de llantas lo que se escuchó primero. Fue un impacto carne contra metal. Y luego, un grito. Un grito humano, desgarrador, seguido por el aullido agudo y doloroso de un perro. Me tapé la boca con la mano para no vomitar. Sofía soltó un gemido ahogado. El oficial Miller se tensó como un resorte. En el video, el parabrisas se estrelló en una esquina, formando una telaraña de grietas. Pero el auto no se detuvo. «Te llevaste a alguien. Le pegaste», chilló la mujer, histérica, agarrándose del tablero. «¡Frena, imbécil, frena!». El Mark del video pareció dudar por una fracción de segundo. Levantó el pie del acelerador, pero entonces la voz de ella cambió. El pánico la hizo cruel. «No, no pares», gritó ella ahora. «Estás borracho. Si paras te vas a la cárcel. Dale. Vámonos de aquí». Y mi hijo, el niño al que le enseñé a pedir perdón cuando rompía un plato, tomó su decisión. Volvió a pisar el acelerador. Sentí como el auto en el video daba un brinco horrible, como si las llantas pasaran por encima de algo o de alguien. «Dios mío», susurré. Lo remató. Los dejó ahí tirados como basura. El auto siguió avanzando unos metros más, descontrolado, zigzagueando por la calle residencial hasta que la física ganó la batalla. Hubo un segundo impacto, más fuerte que el primero. El mundo dio vueltas en la pantalla, ruido de metal retorciéndose, cristales explotando y luego oscuridad y polvo blanco llenando la cabina. Las bolsas de aire habían detonado.
Hubo un silencio sepulcral en el video por unos segundos. Solo se escuchaba la respiración agitada y tosiendo de los dos. ¿Estás bien?, preguntó Mark, con la voz pastosa. Sí, creo que sí, contestó ella, llorando. Tenemos que irnos. Van a venir patrullas. Mark golpeó el volante con furia. Maldita sea. Mi carro. Mi vida. Estoy acabado. No, no estás acabado, dijo ella. Escúchame. Yo me voy. Nadie me vio. Tú quédate. Invéntales algo. Di que te lo robaron. Entonces, escuché las palabras que me matarían en vida, las palabras que eran peores que cualquier golpe, peores que cualquier enfermedad. Mark se volvió hacia ella, con la cara iluminada por la luz de un poste callejero que entraba por la ventana rota, y dijo con una frialdad que me heló la sangre. Vete, corre y pide un Uber en la otra calle. Yo voy a correr a la casa. Voy a entrar por la puerta trasera. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó ella. Voy a agarrar el duplicado de las llaves y se lo voy a meter en la bolsa de la bata a mi mamá, dijo él. Lo dijo así, sin temblar. ¿A tu mamá? ¿Estás loco? Es la única salida, dijo Mark. Ella es vieja. Ya está chocheando. A veces no sabe ni en qué día vive. Voy a decir que ella se puso necia y agarró el carro. Si la presiono un poquito, se va a quebrar y va a aceptar la culpa. Ella haría lo que fuera por mí. Pero Mark, acabas de atropellar a alguien. Eso es cárcel, dijo la mujer. ¿Vas a dejar que tu madre vaya a la cárcel? Ella ya vivió su vida, respondió. Mi hijo, ya no sirve para nada. Solo está ahí estorbando en la casa. Mi carrera apenas empieza. Tengo mucho que perder. Su vida no vale más que mi futuro. Que ella pague. Al fin y al cabo, para eso son las madres, ¿no? Para sacrificarse. El video se cortó abruptamente cuando apagaron el motor. La pantalla del teléfono se fue a negros, pero la oscuridad que dejó en mi alma era mucho más profunda. Me quedé inmóvil. Sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era el corazón. Eso ya estaba roto. Era el vínculo. Era la esperanza. Escuché claramente cómo decía que yo no servía para nada. Que yo estorbaba. Que mi libertad y mis últimos años de vida eran un precio aceptable para pagar por sus errores y sus vicios. Miré mis manos. Las manos que trabajaron turnos dobles para pagarle la universidad. Las manos que lo cuidaron cuando tuvo fiebre. Para él, estas manos solo servían para ponerse unas esposas en su lugar. Quisiera poder decirles que grité, que lloré. Pero no. El dolor era tan grande que no dejaba espacio para el ruido. Solo sentí un vacío inmenso, frío y absoluto. El hombre que estaba parado a unos metros de mí, temblando junto a la patrulla, ya no era mi hijo. Era un monstruo cobarde que estaba dispuesto a devorar a su propia madre para salvarse el pellejo. Queridos lectores, me zumban los oídos. Siento como si mi corazón se detuviera al escuchar a mi propio hijo, a quien llevé en mi vientre y di a luz. Decir esas palabras, ¿hay dolor mayor que el de ver la propia vida ignorada por sus hijos? Si han escuchado hasta aquí, por favor, dejen un comentario con el número 1 abajo, para que sepa que todavía hay gente que me acompaña en este viaje lleno de lágrimas. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando la última parte. El silencio que siguió al final del video duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. Fue la calma antes de la explosión, y la explosión vino de quien menos esperaba, o tal vez de quien más tenía que perder. Sofía soltó un alarido que no parecía humano. ¡Cerdo! ¡Eres un cerdo asqueroso! Se olvidó del policía, se olvidó de mí. Se olvidó de su postura de dama de sociedad. Se lanzó sobre Mark con las garras por delante. Sus uñas perfectas, esas que tanto cuidaba, se clavaron en la cara de su esposo, buscando hacer daño, buscando arrancar la piel de ese mentiroso. «Me engañaste. En mi propio carro», gritaba ella, golpeándole el pecho, los hombros, la cara. «Me llamaste florero. Dijiste que no valgo nada». Mark, que hace unos minutos se veía tan arrogante planeando mi destrucción, ahora trataba de cubrirse la cara como un niño asustado, retrocediendo hasta chocar contra la patrulla. «Cálmate, Sofía. ¿Puedo explicarlo?», chillaba él. «Estaba borracho». Ella se me insinuó. «No significó nada». «Cállate. Cállate la boca», lo interrumpió ella, dándole una cachetada que resonó seca en la noche. El oficial Miller tuvo que intervenir, no para arrestar a Mark todavía, sino para quitarle a Sofía de encima antes de que le sacara un ojo.
La sostuvo por los hombros, alejándola. Ella jadeaba, con el pelo revuelto y el rímel corrido por las lágrimas de furia. Mírenla. La mujer que hace 10 minutos quería verme tras las rejas, ahora estaba destruida. Su alianza perfecta, ese matrimonio de revista que tanto presumían en redes sociales, se había desmoronado en pedazos frente a todos nosotros. Ella se dio cuenta en ese instante de que no solo había perdido su precioso auto, había estado durmiendo con el enemigo. Se dio cuenta de que ese hombre no solo me había traicionado a mí, su madre, sino que la había utilizado a ella. Se había burlado de ella con una desconocida, llamándola adorno inútil. Sofía se volvió hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había odio en su mirada. Había vergüenza. Una vergüenza profunda y humillante. Se dio cuenta de que había sido el títere de un sociópata y que en su ceguera había atacado a la única persona inocente. Pero yo no me moví. No corrí a consolarla. El daño estaba hecho. Mark, viendo que su esposa ya no estaba de su lado, intentó una última jugada desesperada. Se volvió hacia el oficial Miller, con sangre en la mejilla, donde Sofía lo había rasguñado. «Oficial, escuche, el video. El video se ve mal, lo sé. Pero yo no quería hacerle daño a nadie. Fue el alcohol. Necesito ayuda. No cárcel. Soy un hombre enfermo. Mi mamá. Ella me perdona, ¿verdad, mamá?» Tú sabes que no lo decía en serio. Me miró con esos ojos de cachorro apaleado que siempre le habían funcionado. Esperaba que yo diera un paso al frente. Esperaba que yo dijera, «Pobre de mi hijo, no sabe lo que hace». Pero Sofía fue más rápida. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Se enderezó y con una voz llena de veneno y claridad, señaló a su marido. «Ni se te ocurra, Mark, ni se te ocurra pedirle ayuda a ella después de lo que dijiste». Se giró hacia el oficial Miller y dijo las palabras que sellaron el destino de mi hijo. «Oficial, yo soy la dueña del vehículo. Y yo presento cargos, quiero presentar cargos por destrucción de propiedad. Y soy testigo. Ese video es real. Ese es mi esposo manejando. Él atropelló a esa persona. Él huyó. Él planeó culpar a su madre. Es un criminal. Llévenselo. No quiero volver a verlo en mi vida». La alianza del mal se había roto. La mujer que había sido su cómplice en el maltrato hacia mí, ahora era su verdugo. Mark se quedó boquiabierto, mirando a su esposa como si fuera una desconocida. Se dio cuenta de que su encanto, su dinero y sus mentiras ya no servían de nada. Estaba solo, completamente solo. Y yo, su madre, solo observé. Observé cómo el castillo de naipes, que había construido sobre el egoísmo y la crueldad, se venía abajo con un simple soplido de verdad. No sentí alegría. Sentí una justicia fría y triste. Era el fin. El oficial Miller no perdió más tiempo. Ya había escuchado suficiente. Ya había visto suficiente. Con un movimiento rápido y profesional, sacó las esposas de metal de su cinturón. El sonido metálico, ese clic frío y seco, resonó en la noche como el martillazo de un juez dictando sentencia. Caminó hacia Mark, mi hijo, que hacía apenas unos minutos se sentía el dueño del mundo. El hombre intocable que podía comprar su salida de cualquier problema, ahora estaba acorralado contra su propia patrulla. «Robert Mark Reynolds», dijo el oficial con voz potente, «queda usted bajo arresto». Mark intentó resistirse, un reflejo inútil de su ego moribundo. «¡No me toque! Usted no sabe quién soy», chilló, retorciéndose como un gusano. El oficial lo giró con fuerza y lo empujó contra el cofre caliente de la patrulla. Le jaló los brazos hacia la espalda. Mark soltó un gemido de dolor, pero no era dolor físico. Era el dolor de la humillación. Era el dolor de saber que su disfraz de hombre exitoso se había roto para siempre. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Mientras el oficial recitaba esos derechos que hemos escuchado 1000 veces en las películas, yo sentí una extraña calma. No había lágrimas en mis ojos. Mi corazón no estaba galopando. Estaba quieto. Era como si después de una larga enfermedad, el paciente finalmente hubiera fallecido, y lo único que quedara fuera el silencio del luto. Mark giró la cabeza, con la mejilla aplastada contra el metal del auto. Me buscó con la mirada. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de un terror infantil. «¡Mamá!», gritó. «¡Mamá!
No dejes que me lleven. Diles algo. Soy tu hijo. Ese grito. Ese soy tu hijo. ¿Cuántas veces lo había usado para manipularme? ¿Cuántas veces lo había usado para pedirme dinero? Para pedirme que cuidara a los niños? Para pedirme que le perdonara sus faltas de respeto. Siempre funcionaba. Siempre corría a salvarlo. Siempre ponía mi cuerpo como escudo para que él no sufriera. Pero esta noche, mis pies estaban clavados en el cemento. No di un paso al frente. No abrí la boca para defenderlo. «Mamá, por favor, me van a meter a la cárcel con los delincuentes. Ayúdame». Lo miré fijamente. Miré a ese hombre de 35 años, que lloraba como un niño de 5, no porque estuviera arrepentido de haber atropellado a una persona inocente, no porque estuviera arrepentido de haber engañado a su esposa, y mucho menos por haber tratado de incriminar a su madre. Lloraba porque lo habían atrapado. Lloraba por él mismo. En ese momento, entendí que amarlo no significaba salvarlo de las consecuencias. Amarlo, verdaderamente amarlo como madre, significaba dejar que la vida le enseñara la lección que yo nunca pude enseñarle. El oficial Miller terminó de ajustar las esposas. Levantó a Mark y lo empujó hacia la puerta trasera de la patrulla. Antes de meterlo, el oficial me miró una última vez, esperando tal vez una reacción, un desmayo, un grito de clemencia. Me acerqué unos pasos. Mark se iluminó de esperanza. Creyó, hasta el último segundo, que yo iba a sacar un milagro de la manga. «Mamá, diles que fue un error. Diles que vas a pagar la fianza», suplicó. Me detuve frente a él. Lo miré a los ojos, esos ojos que eran iguales a los de su padre, y con una voz que no reconocí como mía, una voz tranquila y firme, le dije: «No, hijo, se acabaron los rescates. Esta vez, tú te metiste en ese agujero, y tú solo vas a tener que encontrar la salida». Mark se quedó boquiabierto. El color se le fue del rostro. Luego, miré al oficial Miller. «Oficial, haga su trabajo, cumpla con su deber. Él ya no es el niño que yo tengo que proteger. Es un hombre que cometió un crimen. Que la ley se encargue de él». Y sin esperar una respuesta, sin esperar a ver cómo cerraban la puerta de la patrulla, me di la vuelta. Le di la espalda a las luces parpadeantes. Le di la espalda a los gritos de mi hijo. Caminé hacia la puerta de mi casa, esa casa que sentía tan ajena y fría, y cerré la puerta tras de mí. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el sonido más triste y a la vez más liberador que había escuchado en toda mi vida. Han pasado 30 días desde esa noche que cambió todo. Un mes entero. La casa nunca había estado tan silenciosa. Antes, el silencio me asustaba, me hacía sentir sola. Ahora, el silencio es mi compañero. Es la paz que no sabía que necesitaba. La casa está vacía. Sofía se fue a los 2 días del accidente. Empacó sus maletas de diseñador. Se llevó sus joyas, sus cuadros caros y hasta la cafetera italiana que yo le había regalado en Navidad. Se fue echando pestes, no contra mí, curiosamente, sino contra el mundo que la había engañado. Presentó la demanda de divorcio esa misma semana, y junto con ella, una demanda civil contra Mark por la destrucción de su propiedad y daños emocionales. No se fue por dignidad, se fue porque el barco se estaba hundiendo, y las ratas son las primeras en saltar. Mark sigue en la cárcel del condado. El juez le negó la fianza. Dijo que, dada su posición económica, su intento de huir de la escena y, sobre todo, su intento de incriminar a un familiar vulnerable, representaba un riesgo de fuga alto y un peligro para la comunidad. Mi hijo, el gran ejecutivo, ahora duerme en un catre de metal y come en una bandeja de plástico. No ha sido fácil para mí. El barrio es un infierno de rumores. Cuando salgo a regar las plantas o a recoger el correo, siento las miradas de los vecinos clavadas en mi nuca. Murmuran. Algunos dicen que soy una madre desnaturalizada por no haber ayudado a mi hijo. Otros dicen que soy una santa. No me importa lo que digan. Ellos no estuvieron ahí cuando mi propio hijo me ofreció como sacrificio. Pero lo peor ha sido la familia. Mis hermanos, mis sobrinos, esos que nunca llaman para ver cómo estoy, ahora no dejan de sonar el teléfono. «¿Cómo pudiste dejar que se lo llevaran, Elena?», me gritó mi hermana ayer por teléfono. «Es tu sangre. Vende la casa. Paga los mejores abogados. Sácalo de ahí. Es un buen muchacho. Solo cometió un error. Un error. Casi matan a un hombre y querían que yo muriera en la cárcel en su lugar. Eso no es un error. Eso es maldad». Les dije que no.
Les dije que no voy a vender la casa para pagar sus crímenes. Les dije que esta casa es mi único patrimonio, mi único refugio para la vejez. Si la vendo, ¿quién me va a cuidar a mí? ¿Mark? Él ya demostró lo que vale mi vida para él. Hoy por la mañana, tuve una visita inesperada. Sonó el timbre, y al abrir, me encontré con Sofía. Se veía terrible. Ya no traía su maquillaje perfecto ni su ropa de marca. Llevaba unos jeans viejos y se le notaban las ojeras. Por un momento sentí lástima. Pensé que venía a disculparse de corazón, a compartir el dolor de esta tragedia que nos había golpeado a las dos. Elena dijo, con la voz quebrada, y se soltó a llorar. ¿Puedo pasar? La dejé entrar. Le serví un té. Como en los viejos tiempos, se sentó en la cocina, sollozando, contándome lo difícil que era su vida ahora, cómo sus amigas le habían dado la espalda, cómo se sentía humillada. Lo siento tanto, Elena, me dijo, agarrándome las manos. Fui una estúpida esa noche. No debí gritarle. Estaba en shock. Usted siempre ha sido buena conmigo. Yo asentí, escuchando. Quería creerle. Quería pensar que el dolor la había hecho más humana. Pero entonces llegó el verdadero motivo de su visita. Se secó las lágrimas rápido y su tono de voz cambió sutilmente. ¿Sabe, Elena? Los abogados dicen que el proceso de Mark va a ser largo. Y, bueno, él no tiene acceso a sus cuentas ahora. Todo está congelado por la investigación del atropello. Me tensé. Retiré mis manos de las suyas lentamente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Sofía?, pregunté. Bueno, Sofía titubeó, mirando alrededor de la cocina, evaluando los muebles, las paredes. Usted sabe que el BMW era mío. Está pérdida total. El seguro no quiere pagar porque Mark iba borracho. Yo necesito un carro para moverme, para trabajar. Y, bueno, esta casa está a nombre de Mark también, ¿no? Si usted pudiera, tal vez hablar con él, o si usted pudiera adelantarme algo de dinero, como compensación. Digo, al final, fue su hijo el que me arruinó. Me quedé mirándola, fascinada por la audacia de esta mujer. Mark estaba en la cárcel enfrentando 15 años. Un hombre inocente estaba en el hospital luchando por su vida. Nuestra familia estaba destruida, y ella solo podía pensar en el dinero de su maldito coche. Ahí estaba, la misma avaricia que había iniciado todo este desastre. No había aprendido nada. No había remordimiento, solo cálculo. Vino a llorarme no porque me quisiera, sino porque pensó que la viejita tonta sería fácil de manipular otra vez. Me levanté de la silla despacio, tomé su taza de té, que todavía estaba llena, y la tiré en el fregadero. El ruido de la porcelana chocando contra el metal la hizo saltar. «Vete de mi casa», Sofía dije, sin alzar la voz. «Pero Elena, no me entiende. Soy una víctima aquí», empezó a protestar. «La víctima está en el hospital con las piernas rotas. La víctima soy yo, a la que ustedes trataron como basura. Tú no eres una víctima. Tú eres una cómplice que se bajó del barco a tiempo». Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. «Vete, y no vuelvas. Si quieres dinero, trabaja, o búscate otro marido tonto al que puedas exprimir. Pero de esta casa y de esta vieja no vas a sacar ni un centavo más». Sofía me miró con odio, el mismo odio de esa noche en el jardín. Se levantó, agarró su bolsa y salió taconeando fuerte. «Se va a arrepentir, vieja bruja, se va a morir sola». Me escupió al pasar. Cerré la puerta en su cara, me recargué contra la madera fría y respiré hondo. ¿Morir sola? Tal vez. Pero prefiero morir sola con mi dignidad intacta que vivir rodeada de buitres esperando a que deje de respirar para picotear mis huesos. Hoy, por primera vez en muchos años, la casa no se siente vacía, se siente limpia. El día del juicio final para mi familia no fue ante Dios, sino ante un tribunal de distrito en una mañana gris y lluviosa de noviembre. Entré a la sala del juzgado con la cabeza en alto, vestida con mi mejor traje sastre color azul marino. No iba como la madre que va a suplicar piedad por su hijo delincuente. No iba a hipotecar mi alma para pagar una fianza. Iba, como testigo, iba a ver cómo la justicia, esa señora ciega de la que tanto hablan, ponía cada cosa en su lugar. Cuando los alguaciles trajeron a Mark, tuve que apretar los puños sobre mi regazo para no soltar un grito. En apenas 6 meses de encierro preventivo, mi hijo había envejecido 10 años. Ya no quedaba rastro del ejecutivo arrogante que usaba trajes italianos y relojes de oro. El hombre que arrastraba los pies con cadenas en los tobillos estaba flaco,
pálido, con el pelo rapado y la mirada perdida. Llevaba el uniforme naranja del condado que le quedaba grande, colgándole de los hombros caídos. Buscó mi mirada entre el público. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi algo que nunca había visto en él. Vergüenza. Una vergüenza profunda y dolorosa. Bajó la cabeza inmediatamente, incapaz de sostenerme la mirada. En ese gesto supe que por fin, aunque demasiado tarde, había entendido la magnitud de lo que había hecho. El juicio fue rápido pero brutal. Las pruebas eran contundentes. El video de la nube, ese que Sofía había querido usar para destruirme, fue la pieza clave que selló el destino de Mark. Se proyectó en una pantalla gigante, para que el jurado lo viera, volver a escuchar ese golpe seco, volver a oír los gritos de la mujer y la frialdad con la que planearon culparme, hizo que un silencio sepulcral llenara la sala. Nadie se atrevía a respirar. El hombre al que atropellaron, un señor jubilado que solo sacaba a pasear a su perro, había fallecido en el hospital 3 días después del accidente, debido a las complicaciones de las fracturas múltiples. Eso elevó los cargos a homicidio involuntario agravado. El juez, un hombre severo que no toleraba la irresponsabilidad al volante, dictó la sentencia con voz de trueno. 15 años. 15 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional antes de los 10. Mark cerró los ojos y se le escaparon 2 lágrimas solitarias. No protestó. No gritó que era inocente. Simplemente asintió, aceptando el peso de sus decisiones. En el otro lado de la sala estaba Sofía. Se veía acabada. Había conseguido su divorcio exprés alegando crueldad mental y engaño, pero la victoria le supo a ceniza. El juez ordenó que todos los activos líquidos de Mark, incluyendo la venta de sus acciones y sus cuentas de ahorro, se destinaran a un fondo de compensación para la familia de la víctima. Sofía se quedó sin su pensión millonaria, sin indemnización y, por supuesto, sin su amado BMW. Se fue del juzgado sola, arrastrando los pies, con la lección más cara de su vida aprendida a la fuerza. La codicia rompe el saco. Cuando salí del edificio de la corte, la lluvia había parado. El cielo se había despejado y brillaba con un azul intenso, limpio, casi irreal. Respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y a libertad. Por primera vez en 35 años, no tenía a nadie de quien preocuparme. No tenía que cocinar para nadie. No tenía que lavar la ropa de nadie. No tenía que proteger a nadie de sus propios errores. Esa misma tarde, llamé a un agente de bienes raíces. Puse la casa en venta, esa mansión de 5 recámaras en los suburbios, que tanto orgullo le daba a Mark y tanta envidia a Sofía, ya no era un hogar. Era un mausoleo de recuerdos tristes. Estaba llena de fantasmas, de ecos de discusiones y de la sombra de la traición. La vendí rápido, a buen precio. Con el dinero de mi parte, que era considerable porque yo había puesto el enganche original, hice lo que nunca me atrevía a hacer. Me compré un condominio pequeño y acogedor en un complejo para personas mayores activas, cerca de la playa. Tiene una terraza donde me da el sol por las mañanas y puedo oír el mar. El resto del dinero no lo guardé bajo el colchón. Me inscribí en un club de viajes. La semana pasada fui al Gran Cañón. El próximo mes voy a ir a Europa. Siempre quise ver París, pero Mark siempre decía que era muy caro y que mejor cuidara a los niños para que ellos pudieran ir. Ahora yo voy a ir. Y lo mejor de todo, doné una parte importante a una fundación que ayuda a víctimas de conductores ebrios. Es mi manera de pedir perdón en nombre de la familia Reynolds, aunque yo no tuviera la culpa. A veces por las noches, pienso en Mark en su celda. Me duele, claro que me duele. Soy su madre. Pero duermo tranquila, porque sé que donde está, no puede hacerle daño a nadie más. Y sé que, por primera vez en su vida, se está haciendo un hombre de verdad, pagando sus deudas con la sociedad sin que su mamá venga a limpiarle el desastre. Estoy sentada en mi nueva terraza, con una taza de café caliente en las manos, mirando cómo el sol se esconde en el horizonte del Océano Pacífico. El viento me alborota el pelo, que ya dejé totalmente blanco, sin tintes, porque ya no tengo a nadie a quien impresionar. Les escribo estas últimas líneas no para que me tengan lástima, ni para que me aplaudan. Les escribo porque mi historia, aunque dolorosa, es un espejo en el que muchas familias podrían mirarse antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de este viaje, he aprendido lecciones que me costaron sangre y lágrimas, y quiero regalárselas a ustedes, mis amigos invisibles que me han acompañado hasta aquí.
Para ustedes, las madres que me escuchan, por favor, escuchen bien a esta vieja. El amor de madre es infinito. Sí, pero no debe ser ciego. Ámense a ustedes mismas primero. No se conviertan en la alfombra donde sus hijos se limpian los pies. No sean la niñera eterna, ni la cajera automática, ni la sirvienta de sus hijos adultos. Poner límites no es dejar de amar. Poner límites es enseñar respeto. Y sobre todo, protejan su independencia. Tengan su propio dinero, su propio techo, porque cuando la tormenta llega, y créanme que a veces llega de quien menos esperan, su dignidad será el único paraguas que las mantendrá secas. A los hijos, a las nueras, a los yernos, no permitan que el brillo falso del dinero y el estatus los deje ciegos. Mark tenía todo, el puesto, el traje, el coche de lujo, pero por dentro estaba vacío, tan vacío que necesitó llenarse de alcohol y de aventuras baratas para sentirse vivo. Y nunca, nunca cometan el error de poner a su pareja y a sus padres en una balanza cruel. No obliguen a sus padres a competir por su amor. No los usen como escudos humanos para sus problemas. La familia no es un negocio donde se calculan pérdidas y ganancias. Sobre la codicia, ¿qué les puedo decir que no hayan visto ya? La codicia de Sofía por un pedazo de metal con ruedas le costó su matrimonio. La codicia de Mark por mantener una imagen de éxito le costó su libertad y casi le cuesta el alma al querer sacrificarme. Al final del día, el coche terminó en la basura. El dinero se fue en abogados y compensaciones. ¿Qué les quedó? Nada. Absolutamente nada. Aprendan esto. Lo más valioso que tienen no está en el garaje. Está sentado a la mesa con ustedes compartiendo el pan. Y una vez que esa silla queda vacía por el rencor, ningún auto de lujo puede llenar ese espacio. Y para todos aquellos que están empezando una vida en pareja, fíjense bien, abran bien los ojos antes de decir, sí, acepto. Miren cómo su pareja trata a sus padres. Miren cómo trata al mesero, al que limpia, al que no tiene poder. Porque el día que ustedes no tengan nada que ofrecerles, así es exactamente como los van a tratar a ustedes. Mark me trató como un objeto desechable, y al final trató a su esposa igual. La raíz estaba podrida desde el principio, pero nadie quiso verla. Yo ya no soy la víctima de esta historia. Soy la sobreviviente. Soy la mujer que se rompió en 1000 pedazos y se volvió a armar con pegamento de oro, más fuerte y más brillante que antes. Gracias por escucharme. Gracias por su indignación, por sus comentarios, por hacerme sentir que no estaba loca. Ahora, voy a cerrar este cuaderno. Tengo que empacar mi maleta. Mañana sale mi vuelo a París. Y no pienso llegar tarde. Cuídense mucho. Y que Dios los bendiga. Adiós. Bueno, amigos, ¿y ustedes qué opinan de la decisión final de Elena? Darle la espalda a su propio hijo mientras se lo llevaba la policía. Eso requirió unas agallas tremendas. ¿Creen que hizo lo correcto? ¿O ustedes hubieran hecho algo diferente si estuvieran en sus zapatos? Por favor, compártanme lo que piensan aquí abajo en la sección de comentarios. De verdad que leo cada una de sus palabras y me interesa mucho saber cómo les llegó esta historia. Si este relato los dejó reflexionando, no se olviden de dejarme un me gusta, compártanlo con sus seres queridos. Nunca se sabe quién necesita escuchar este mensaje hoy, y suscríbanse al canal para que no se pierdan el siguiente capítulo de nuestro viaje juntos. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho.